Bueno, estamos intentando adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Va a intervenir Sisto dándonos una panorámica rápida sobre cuestiones de Extremadura. También tenemos aquí a... que le estoy perdiendo... perdona, cógelo. Pero si tengo un pequeño problema. Esto es el problema de los móviles. Estoy con una conexión de móvil y me están venga a llamar y me están rompiendo la señal de Zoom. Que no me llames más, que no te lo voy a coger. Entonces, Sisto, por favor, te intervienes, si te parece... ¿Prefieres de pie? Yo prefiero de pie. Pues coge un micro inalámbrico. Sí, si me veis todos con micro, sin micro. Con micro para que pueda grabar. Vale. Vale, no nos sale distinto. Entonces, si os parece, vamos a hablar de Extremadura, vamos a hacer luego vamos a conectar con este hombre cuando recupere la señal. ¿Está encendido ya? Haces una mención a Cantabria y abrimos un turno de intervenciones porque, bueno, para que no irnos demasiado de tiempo, ¿vale? Sisto, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por invitarme. Como dijo Enrique al principio, esta charla le iba a dar Ferran Ferrer, pero por varias personas no pudo venir. Y la idea es introducir brevemente el proyecto que ha empezado ahora en Extremadura y que realizaremos durante un año, que básicamente se trata de identificar esos suelos de alto valor agrícola en diferentes zonas de Extremadura. Hay una parte de la presentación que han explicado muy bien anteriormente, con lo cual no voy a incidir en ella, y como tampoco quiero extenderme en el tiempo, vamos a pasar directamente a las zonas de interés y el resto de trabajo que se ha hecho y en qué se fundamenta, pues lo que vamos a hacer. Esto es lo que habéis ido hablando, es que es lo que habéis explicado vosotros, con lo cual no voy a incidir y lo voy a explicar mucho mejor. La idea en Extremadura se planteó el proyecto en esas 5 zonas que aparecen ahí, ¿vale? Hay una zona verde arriba a la derecha, la Talayuela, el Tietar, que sea un poco peor, pero se seleccionaron esas 5 zonas para analizar ese alto valor agrario, esos suelos, y el principal fundamento en el cual se basó esa selección fue por la característica de los suelos. Son suelos del cuaternario y del neógeno, que están marcados en amarillo y en gris en el mapa, ¿vale? Están sobrepuestas las diferentes zonas y supuestamente, debido pues eso, a que son suelos muy fértiles, con largos procesos naturales y que se han ido explotando de forma agraria históricamente, pueden tener ese alto valor agrario y por lo tanto es donde se van a enfocar los análisis que vamos a hacer durante el proyecto. Lo cual no es óbice para poder extender o que al menos parte de los análisis que se estén haciendo a nivel de toda Extremadura, de modo que sean extensibles a otras áreas de la comunidad autónoma, ¿vale? La parte de suelos la va a tratar más en profundidad Enrique, al menos en la parte de Cantabria. Y entonces, ¿cuáles son los objetivos principales del proyecto? Pues ahí se recogen. La idea es trabajar con 2 variables principalmente, la parte de suelos, que es la que trabajará principalmente Ferran Ferrer, Enrique y la gente de la Universidad de Extremadura, y la parte climática, que es la que nos toca hacer aquí desde Cantabria, desde la Universidad de Cantabria, y se fundamenta en, a partir de variables climáticas, tratar de realizar esa zonificación agroecológica que, cruzándola con todos los datos de suelo, permitan identificar esos suelos de alto valor agrario sobre las áreas antes delimitadas. ¿En qué nos fundamentamos? Pues básicamente en un trabajo que hicimos previamente en un proyecto anterior en Cantabria. Entonces, como veis, hay variables del terreno, variables agroclimáticas, esto está sacado de la tesis de Chisco, que está ahí atrás, ¿vale? Variables de suelo, y cruzando todas esas variables podremos, de algún modo, establecer, o en su día, establecíamos aptitud de esas zonas, de las diferentes zonas de Cantabria en este caso, para, pues ese ejemplo, la aptitud del manzano, por ejemplo. Es un mapa sacado directamente de la tesis de Chisco, pero que se puede extender a otras producciones y, por ende, las endémicas o las propias de Extremadura. El proyecto acaba de empezar, con lo cual ahora mismo estamos en la parte de recogida de información, toda la parte de análisis de suelo, que hay unos trabajos previos, de hecho en la Universidad de Extremadura, en los cuales nos basaremos, al margen de otras fuentes de datos, y en mi caso estamos en la parte climática. ¿Y por qué es relevante la generación, como hicimos en Cantabria, de una base de datos climática? Porque ese es un mapa de Cantabria, un trabajo previo, hay muchas bases de datos a nivel nacional e internacional de muy alta resolución,
como en este caso la de la derecha es una base de datos que se llama WorldClim, la del medio es un atlas climático que se hizo en la Universidad de Barcelona y la de la izquierda es la base de datos climática que hicimos en Cantabria. Y cuando vamos al nivel de detalle que estamos analizando en el ámbito de suelos y en el ámbito agroecológico, ¿vale?, encontramos con déficits relevantes en estas variables, ¿vale? Esto es, por ejemplo, esta variable es la precipitación y, dada la generación, dado cómo se han generado esas bases de datos, simplemente pues tiene un máximo de precipitación en la zona de San Sebastián, porque hay una estación meteorológica allí, y entonces lo propaga hacia toda la costa del Cantábrico, desde el este hacia el oeste, dando gradientes de precipitación que no tienen nada que ver con lo observado en la realidad. Y ni siquiera recogen pues, particularidades climáticas que tenemos aquí en Cantabria, pues como esa zona de Liébana o esa zona de altas precipitaciones, precisamente la Vega de Pas. Por eso, esas bases de datos deben tratar de generarse ad hoc, en el sentido de recoger toda la información climática que haya en el área de estudio, en nuestro caso particular, en Extremadura, ¿vale?, y las zonas circundantes. Y aquí viene otro segundo problema. Extremadura, dentro de que esté en la meseta y tenga cierta altitud, ¿vale?, en todas las fronteras tiene ciertos bordes con alturas más altas. ¿Qué ocurre con las estaciones? Que casi todas las estaciones, la máxima debe tener unos 1.600 metros de altitud. Claro, el gradiente orográfico que hay en ciertas zonas, en particular en esos máximos de precipitación que aparecen al norte de la comunidad autónoma, pueden o no recoger esos gradientes de forma adecuada, ¿vale? Por eso, por un lado, hay que considerar variables estaciones en ambas partes de la cordillera para poder recoger los gradientes. En nuestro caso, tratamos de encontrar variables o estaciones en Portugal, pasa que no hay muchas públicamente, que es otro de los problemas asociados a las bases de datos, ¿vale? Pero al menos ya conseguimos tener una definición, en ese caso es la precipitación media anual, ¿vale?, de la precipitación sobre Extremadura, extendida a pues, temperaturas, periodos libres de heladas, etc., otras variables relevantes en el ámbito climático, nos permite pues, conseguir definir ese tipo de verano, ese tipo de invierno, los regímenes hídricos, etc., que nos permitan, junto con la parte de suelos que vimos anteriormente, que se recogía en este mapa, ¿vale?, poder caracterizar o reflejar si esas zonas o qué zonas de esa parte son realmente suelos de alto valor agrario y a partir de ahí, como aparece en uno de los objetivos, interaccionar con la gente de Extremadura, con los productores de Extremadura, para tratar de, además de legislar, poder cambiar el modelo productivo y llevarlo hacia un modelo más sostenible y más adscrito a esas características. Uno de los análisis que se quiere hacer además es no solo centrarse en el último periodo climatológico, que sería del 91 al 2020, ¿vale?, sino ver cómo ha ido cambiando en nuestro caso, la clasificación agroecológica, ¿vale?, desde el 71 hasta el 2020. En ese sentido, son los dos considerados periodos climáticos de 30 años. Entonces, ver si realmente pues, esas políticas que se han ido ejerciendo y demás... Sí, acabo ya, gracias. Esas políticas que se han ido ejerciendo durante este periodo histórico, desde el 71 hasta ahora, han ido afectando realmente, no tanto la variedad del suelo, que el uso del suelo es el que va a primar sobre otras variables, pero sí la parte climatológica y cómo interacciona con el suelo. De modo que si tenemos una caracterización del 71 al 2000, del 81 al 2010 y del 91 al 2020, vemos cómo ese gradiente puede afectar a esas zonas, a esos suelos de alto valor agrario y, por ende, ganar peso en la gestión o en la negociación de por qué se deben o no proteger esos ecosistemas, ¿vale?, o esas áreas. Y creo que está. Genial, genial. Listo, muchas gracias.